Antes, bienvenidos al CIPA, diseño de un sistema de indicadores KPI. Bueno, esta temática está muy relacionada pues con la actividad que estamos desarrollando en este momento, en la que se adelantó algunas explicaciones en la web conferencia, pero quería hacer algunas precisiones en cuanto al diseño de los indicadores en sí, los indicadores claves de desempeño o KPI. Voy a compartirles. El diseño de indicadores KPI. Esta unidad responde a un resultado de aprendizaje, que es el diseñar indicadores claves de desempeño para un proyecto. Y también ese indicador dice que mediante el empleo de un software que se permita ese diseño. En el caso de nosotros, pues estamos usando un software para hacer el cuadro de mando integral con esos KPI. Pero en el CIPA pues lo vamos a centrar en algunas precisiones para el diseño y construcción de esos indicadores. Como ya han revisado en los materiales que tienen, ¿qué es un KPI? Es las siglas en inglés de indicadores claves de desempeño. Son métricas específicas y medibles que permiten evaluar el progreso y éxito de un proyecto en relación con los objetivos estratégicos, es decir, con lo que yo me he planteado. Son herramientas esenciales para la gestión de proyectos porque ayudan a monitorear el rendimiento, identificar desviaciones y tomar decisiones informadas. Esa es la importancia de los KPI, que miden aspectos claves del proyecto y yo puedo mirar si voy bien o no voy bien. Les voy a mostrar este video. Me dicen si alcanzan a escuchar. En un momento que está como lento el internet. Esto es medir tu proyecto. Me dicen Pero si para medir escuchan. tu proyecto necesitas conocer cuáles son los KPI, los Key Performance Indicator. Y sobre esto va el vídeo de hoy, sobre cómo elegir y cómo utilizar los indicadores principales de tu proyecto. Así que sin más, comenzamos. Un KPI no es más que una unidad de medida que proporciona información sobre el desempeño de metas estratégicas de tu proyecto. Hay muchos tipos de KPI. Puedes encontrar KPI sobre horas hombres consumidas, sobre el número de actividades realizadas, sobre el coste, sobre el tiempo. En general, los KPI se utilizan para conocer si estás tomando el rumbo adecuado, es decir, si tu proyecto marcha según lo planificado. Y también son una estupenda herramienta para la toma de decisiones claves en tu proyecto. A la hora de elegir los KPI de vuestro proyecto, os sugiero primero que os hagáis las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuáles son las metas estratégicas de mi proyecto? Segundo, ¿cómo lo consigo? Y tercero, ¿qué unidad de medida necesito para medir el desempeño de mi proyecto? Una vez que ya has elegido cuáles son los KPI de tu proyecto, tienes que hacerte con un panel de control con esos indicadores principales colocados. No deja de ser un cockpit, como un panel de control de un piloto de aviones.
donde de manera visual y de un solo golpe de vista puedes comprobar si tu proyecto marcha bien o por el contrario tienes que realizar alguna corrección. Para que lo veáis con un ejemplo práctico, recordaréis que hace un tiempo realicé un vídeo sobre cómo realizar la curva S de un proyecto. Bien, en este vídeo utilizaba como ejemplo la construcción de un muro con sillares de piedra. En este caso, la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que quiero? Pues es construir un muro con sillares de piedra. ¿Cómo lo consigo? Pues mediante la colocación de un sillar encima de otro. ¿Y qué unidad de medida puedo utilizar para medir el desempeño? Pues sencillamente puedo utilizar número de sillares de piedra que necesito colocar en un día de trabajo. Esto que parece sencillo puede llegar a ser mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Os comento ahora algunos de los errores más comunes. El primero de ellos es medir más de lo necesario. Técnicamente en un proyecto podemos medirlo, podemos cuantificarlo todo, pero debemos centrarnos, debemos utilizar y medir aquellos indicadores que son únicamente los principales de nuestro proyecto. En segundo lugar, no debemos vincular unos KPI a unos bonus o incentivos. No debemos olvidar que los KPIs no son el fin, sino que son el medio. Lo verdaderamente importante es conseguir las metas estratégicas de tu proyecto. Un tercer error muy común es no revisar y no actualizar cuáles son tus KPI. Puede ser que tus indicadores principales te digan que tu proyecto marcha bien, que no hay ningún problema, y sin embargo puede tener desviaciones importantes. Un cuarto error es no actuar y no tomar decisiones en base a la información generada por los indicadores principales. Si hay un indicador que te está diciendo que está ocurriendo algo, lógicamente tienes que actuar. Un quinto y último error es no involucrar a los directores de portfolio o de programa en la elección de los KPI de tu proyecto. Ya hemos dicho que lo verdaderamente importante es conseguir las metas estratégicas de tu proyecto. Y los verdaderos estrategas de tu compañía son estos perfiles ejecutivos. Hoy en día la recopilación de datos para evaluar el desempeño de los KPI se sigue realizando en muchos sectores de manera analógica. El ejemplo de la construcción es un caso paradigmático de esto que os digo. Hay una persona que recopila los datos y los introduce en una hoja Excel fundamentalmente. Y estos datos son utilizados para medir el desempeño de los indicadores principales de tu proyecto. Ya sabéis que hoy en día lo ideal es realizar esto de manera digital y automática. Esto conlleva una serie de ventajas. La primera de ellas es la inmediatez de la información, ya que tienes en tiempo real conocimiento de cuál es el desempeño de tu proyecto. La segunda de ellas es que puedes realizar informes, puedes generar información mediante técnicas de Big Data que pueden ser muy valiosas para la toma de decisiones de tu proyecto. La elección de los KPI de un proyecto es una tarea muy importante y no debes de dejarla de lado si quieres que tu proyecto llegue a buen puerto. Yo espero haberte ayudado con la realización de este vídeo. No olvides de suscribirte a mi canal si te ha gustado y te ha sido Miren ahí en ese video, pues se hablaba sobre la importancia de los KPI, de los indicadores claves de desempeño dentro de un proyecto. No solo para uno medir los aspectos claves o las partes exitosas del proyecto, sino para uno analizar si va bien o va mal. En estos ejercicios que han hecho dentro del curso, ¿para qué les ha parecido relevante uno tener indicadores, digamos, ya sea en un proyecto, en un programa, en lo que uno esté ejecutando? ¿Qué piensa? ¿Me pueden hablar o me pueden escribir por el WhatsApp, por el chat? Buenas tardes, Andrés Felipe, ¿me estás escuchando? ¿Cómo les Doc, ha ido, Doc, Vladimir? a mí el KPI me ha servido mucho como medio para yo poder evaluar si estoy cumpliendo el cronograma que coloqué, si estoy bien
ven alcanzando el objetivo, si es que de pronto estoy con una deficiencia y poder corregirla. Me ha servido también para poder darle seguimiento a, en este caso, pues un laboratorio que yo estoy montando, en donde, digamos, son los tiempos, y los tiempos, por ejemplo, para mí son muy importantes porque me retrasa toda la cadena para yo poder cumplir metas de calibración, la satisfacción del cliente, el manejo de proveedores. Entonces, el KPI como tal me permite evaluar si voy bien o voy mal. Exacto, Vladimir, muy bien. Eso es importante porque uno sabe, como dice Vladimir, si está cumpliendo con un cronograma o con unos costos que se establecieron con anticipación o que se planearon. Y si uno tiene un retraso, eso también va interrelacionado. Si uno va atrasado en el proyecto, eso también le sube los costos. Entonces, esa es la importancia de los KPI. Voy a volver a compartir para continuar. Características de un buen KPI, que sea relevante, es decir, que esté directamente relacionado con los objetivos del proyecto. O sea, que yo haga un KPI que efectivamente me permita a mí mirar si voy bien o voy mal, que sea medible, que pueda cuantificarse o evaluarse objetivamente, que sea alcanzable, obviamente, realista, porque no podemos hacer un indicador o un objetivo que no podamos alcanzar o que no se pueda lograr con la realización del proyecto. Temporal, que sea evaluado en un periodo definido y claro, que sea fácil de entender y comunicar. Entonces, esas son las características de un KPI. Miren, yo ahí en el trabajo les digo que hablemos de la triple restricción o triángulo de hierro. Esas son las restricciones clásicas de un proyecto, la triple restricción, que es tiempo, costo y alcance. Eso no significa que esos son los únicos criterios que definen el éxito de un proyecto. También está la calidad, la sostenibilidad. Hay otros factores, además de esto, que determinan el liderazgo, si un proyecto es o no exitoso, si se cumple. Entonces yo puedo construir indicadores de lo que yo considero relevante dentro de mi proyecto. Pero en este caso, en este ejercicio académico, vamos a hacerlo de la triple restricción, tiempo, costo y alcance. Un momento. Entonces, como les comenté, no es uno puede hacer un indicador que mida la calidad de los entregables, la satisfacción, pero en este caso, pues vamos a enfocarlos en tiempo, costo y alcance. Hay varias cosas que les podemos incluir en cuestión de calidad dentro de alguno de estas tres restricciones. El tiempo se refiere al plazo limitado para completar todas las fases y entregables del proyecto, por lo que su gestión busca que las actividades se ejecuten dentro de un cronograma establecido. Todos los proyectos pues tienen un tiempo. Un costo implica el presupuesto asignado, que abarca recursos financieros, materiales, mano de obra, y que es necesario pues para garantizar la viabilidad esa económica del proyecto, y el alcance pues que lo define lo que yo quiero entregar, los objetivos, lo que el proyecto debe cumplir. Y cualquier cambio que uno haga, ya sea en el alcance, pues eso afecta directamente el tiempo y el costo y viceversa. Estas restricciones generalmente están interrelacionadas, de modo que modificar una impacta necesariamente las otras. Por eso es la importancia de uno saber cómo va y de mantenerse dentro del tiempo y dentro de los costos que uno inicialmente, igual con los entregables. Entonces, miren, yo yo he visto que hacen muchos indicadores y yo no les digo, por ejemplo, si ustedes me dicen tareas entregadas sobre tareas programadas, pues es un indicador que matemáticamente pues no está mal, por decirlo de alguna manera. Pero entonces yo quiero que ustedes seleccionen un proyecto del Sistema General de Regalías de los que yo les planteé.
pero que por lo menos nos adentremos un poquito en el proyecto. ¿Por qué? Porque hacen indicadores que indistintamente sirven para cualquier proyecto. Tareas planeadas, tareas ejecutadas sobre tareas planeadas, presupuesto ejecutado sobre presupuesto planeado. No, yo quiero que ustedes por lo menos piensen un poquito de qué trata ese proyecto. Por ejemplo, entonces hice como un ejemplo, desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos para una empresa mediana. Este proyecto se enfoca en desarrollar un software que automatice procesos críticos en recursos humanos. Digamos que se quiere en una empresa este proyecto, que haga reclutamiento, gestión de empleados, evaluación de desempeño. Se busca mejorar la eficiencia. Bueno, entonces digamos que yo pienso en ese proyecto. Entonces yo quiero que construyan indicadores que al menos se note que estamos hablando de ese proyecto. Por ejemplo, como están creando un software, ¿qué módulos va a tener ese software? Entonces, un indicador puede ser el tiempo de desarrollo de esos módulos. Reducir el tiempo promedio requerido para completar el desarrollo de cada módulo. Por ejemplo, total de días de desarrollo sobre el número de módulos. Entonces, ese indicador que no es de porcentaje, sino que es un indicador de promedio. Entonces, que yo por lo menos termine en menos de 10 días. En estado actual, en este momento, es 12 días. Entonces, bueno, hay otros indicadores que sí pueden ser, pero que yo sienta que dentro de los que ustedes plantean, al menos esa persona leyó o visualizó de qué trata el proyecto. Eso es lo que de pronto hoy les quería como comunicar. No es que yo les diga, ay, si yo digo tareas planeadas, tareas ejecutadas sobre tareas planeadas, está mal. No está mal, pero ese indicador sirve así yo nunca haya leído cuál es el proyecto. Entonces me gustaría que si yo digo voy a construir una carretera, voy a pavimentar tantos kilómetros pavimentados. Entonces yo siento, ay, sí, al menos tienen unos indicadores que están focalizados al tipo de proyecto. Que si yo digo construcción de vivienda, entonces viviendas construidas, materiales utilizados para la construcción de vivienda, algo que me indique a mí que sí leyeron el proyecto y que no colocaron 10 indicadores ahí como quien dice para lo que sea, sirve. Es de pronto esa mi inquietud. Andrés, cuéntame. ¿Qué más, Andrés? Vladimir, Jason, Guillermo. Andrés, te escucho. ¿Estás levantando la mano o me puedes escribir por el chat que ya dejé de compartir? Entonces ya lo alcanzo a ver. Andrés. ¿Me están escuchando, Guillermo, Vladimir, Jason? Sí, señora. Sí, profe, sí se le escucha. Bueno. Es que Andrés alzó la mano, pero entonces no le alcanzo a escuchar. Pensé que era que se me había ido la señal. Andrés, ¿me escuchas? Ah, ya la bajó. Entonces sí es claro lo que les estoy queriendo decir sobre el proyecto. Sí es claro lo que les transmito. Por ejemplo, valores, tiempo planeado, tiempo ejecutado menos tiempo planeado, valor ganado, colocan cosas así como muy generales. Entonces yo quiero que varios de los indicadores, hay unos pues que uno no se puede como focalizar tanto, pero que varios, al menos la mitad de los indicadores me diga a mí que sí sabían de qué estaba hablando el proyecto. Es de pronto en esa, por ejemplo, yo digo, tengo este proyecto, construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en barrio La Florida, Villa María Caldas. Entonces, este proyecto para la construcción de un tanque de almacenamiento. Entonces, digamos, uno de los indicadores que yo puedo hacer es el avance físico del tanque en metros construidos.
volumen de concreto colocado sobre el volumen de concreto proyectado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo puedo mirar ahí ese alcance que yo quiero que sea el 100% al finalizar la construcción. Hay un indicador que me está recordando a mí que se están construyendo los tanques de almacenamiento. Calidad estructural certificada. Validar que la construcción cumpla con las normas técnicas. Mire que como es una construcción, este indicador es especialmente para ese proyecto, porque si mi proyecto es hacer un software, pues no van a no van a validar la construcción de las normas técnicas. Entonces, número de inspecciones conformes sobre total de inspecciones realizadas. Porque es que queda como muy básico o como que no, como les digo yo, como que no me forcé ni siquiera en leer de qué trataba el proyecto. Cuando yo digo tiempo planeado sobre tiempo ejecutado sobre tiempo planeado, costo ejecutado sobre costo programado, tareas realizadas sobre tareas planeadas. Esos indicadores, la fórmula no está mal, pero se nota que yo no puse de mi parte un poco más. A ver, Jason, cuéntame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, No, Jason. sino que se me hizo curioso porque ayer subí un aporte donde hablaba de, nosotros cogimos un ecoparque, una reforma que hicieron en Cali, a uno de los parques importantes en el sur. Uno de los KPIs de ejemplos dice porcentajes de atrasos atribuibles a factores como clima, aprobaciones regulatorias, causas ambientales, o sea, algo que me afecta al proyecto, pero el de costos, literal lo puse presupuesto ejecutado sobre presupuesto planificado. Ese proyecto se cargó en 2 fases, de 2 parques, lo puedo enfocar como, pues más bien a la fase 1, que era el parque de la zona, pues más en Cali, del corregimiento de Pance, o cómo lo podemos enfocar. Bueno, ahí, por ejemplo, Jason, ese que me decís que hiciste está bien. Se nota que se pensó en el diseño de un ecoparque. Entonces, uno puede decir metros cuadrados ejecutados en el ecoparque. Ese que me dijiste que eso es algo que ocurre solamente en ese proyecto. O presupuesto ejecutado ¿qué te digo yo? En el diseño en un ecoparque, digamos, en el diseño de la parte metálica del ecoparque. Un ejemplo, sobre el presupuesto que se planeó para esa parte, que a veces son o que son de sostenibilidad o que son de plantas, de árboles, depende de lo que se vaya a hacer en el ecoparque. Entonces uno puede, como en ese presupuesto... Sí, ese ecoparque tuvo una torre, un mirador, pues de estructura metálica y todo, pero el proyecto no habla del costo puntual ni tanto, pero pues sería solo como la fórmula y la presentación del KPI. Exacto, sí, porque yo no te puedo decir que el presupuesto planeado, el ejecutado sobre el planeado esté mal, pero que haya, no todos, porque hay unos que no se puede, pero por ejemplo, presupuesto para la realización del mirador en el ecoparque, entonces ya siente uno como que sí se leyó el proyecto, como que estoy hablando del proyecto del ecoparque, porque es que estoy viendo todos los indicadores iguales en todos los proyectos, o sea que no importa de qué sea el proyecto, todos los indicadores serían iguales. Entonces quiero que sí se focalice, que yo sienta que si yo estoy hablando de cultivos, digamos, estoy cultivando cebolla, un ejemplo, entonces kilos de cebolla cultivados en hectáreas para saber si voy bien, si voy mal, fertilizante que se va a utilizar. Entonces, ay no, este proyecto es de un cultivo, ese es de la construcción del ecoparque. El otro proyecto es una pavimentación, el otro es la construcción de vivienda, que yo sienta que la mayoría de indicadores ustedes lo focalizan y si están pensando en el éxito de ese proyecto. Guillermo. Muy buenas tardes, compañeros, tutora. Sí, profe, yo estoy en el mismo proyecto del compañero Jason y pues ya entendí un poco más, es como especificar más los indicadores con respecto al proyecto. Que se va a hacer, exacto, que uno sienta como que hay indicadores que sí son para ese ecoparque, que se tuvieron en cuenta. Estructura metálica,
para el ecoparque, siembra de árboles para el ecoparque, de construir indicadores así, que yo no vea que lo mismo da hacer un ecoparque que hacer una carretera pavimentada a construir 100 viviendas o hacer, por decir algo, en un colegio, un patio. Exacto, es como que se diferencien, que esos indicadores tengan un poquito de valor agregado. Yo sé que hay algunos que son del costo y que no podemos hacer esas diferenciaciones, entonces no hay problema, porque están a la larga bien. Pero entonces lo que sí podamos focalizar y que yo note que sí estamos involucrados con el tipo de proyecto, pues no hay problema. Yo de todas maneras les voy haciendo las observaciones. Hoy apenas estaba revisando el trabajo individual y ya mañana empiezo a revisar los trabajos colaborativos y yo les voy haciendo ahí las sugerencias hasta que ustedes pues lo vayan ajustando, así como siempre les hago, que les voy dando las sugerencias antes de las entregas y ya pues lo tengan bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo les ha ido con todo lo demás? ¿Cómo les fue con el software? ¿Cómo van con la actividad? La actividad, Doc, bien, profe. Con el software, ese sí, la verdad, me parece un poco como no sé, no lo he podido entender muy bien. No puedo entenderlo muy bien porque me baso en el video y ¿No escuchaste la web? ¿Vos estuviste en la web, Guillermo? Conferencia. en la webconferencia, no lo recuerdo. Es Pero yo, mejor que revisen la webconferencia que yo hago que el video, porque el video es una versión atrás y ya lo actualizaron el software este año y entonces yo lo hago con la versión actual, Guillermo. sí, yo la videoconferencia, pues sí no estuve, pero yo sí la repetí, o sea, me vi Ah, bueno, las- con la porque conferencia es mucho, el software tiene ahora actualizada la página y como yo lo hice ahí en el software actual, entonces el video pues tiene los mismos comandos, pero entonces uno a veces se confunde un poquito. sí, hay una parte donde aparecen ciertas, por ejemplo, en el cuadro de mandos estratégicos. Cuando uno quiere armar ese cuadro, aparecen ¿cuatro qué? Perspectivas. Cuatro perspectivas, siempre aparecen las mismas, se trabajan sobre esas perspectivas. Es que es, Sí, es que el cuadro de mando integral tiene 4 perspectivas, la financiera, la de clientes, la de procesos internos y la de aprendizaje. El trabajo de ustedes es hacer 5 indicadores en cada perspectiva. Y el software es como un ejercicio académico para que le muestre a uno esas 4 perspectivas que tiene uno puede ir, él le sugiere a uno unos indicadores, uno los puede borrar y debe colocar los que uno construyó. ya. Mm, Vamos a hacer a mirar aquí en la diapositiva y ahora te muestro ahí con un ejemplo, oh, Guillermo. bueno, muchas gracias. Por ejemplo, vamos a revisar esto. Revisar los componentes principales del siguiente proyecto, financiado por el sistema, y vamos a diseñar uno, al menos cada uno, un indicador que responda a una restricción de tiempo, costo y alcance, incorporando nombre, la fórmula. Lo que siempre incorporamos. Esa es como la tarea que nosotros tenemos. Pero dejo un momento de compartir acá.
Miren este proyecto. Fortalecimiento socioeconómico mediante la implementación de unidades productivas avícolas de gallinas ponedoras como estrategia de seguridad alimentaria y nutricional para comunidades afrodescendientes en el municipio de Zaragoza. Entonces, ¿qué busca ese proyecto? Entonces, mira, uno mira qué busca. Busca fortalecer la seguridad alimentaria y los ingresos de 120 familias afrodescendientes rurales del municipio de Zaragoza mediante la implementación de una unidad productiva avícola. Van a poner una unidad productiva avícola comunitaria tecnificada. Uno puede leer un poquito más. Con capacidad de 1.200 gallinas ponedoras. Entonces, ese es un proyecto. Miren acá está cuánto cuesta, 327 millones, beneficiando a 120 personas. ¿Cómo vamos? Bueno, esa es información ahí como adicional. Si yo les dijera que construyéramos un indicador focalizado a ese proyecto, ¿qué pensarían? Digamos, ¿qué se nos ocurre? Pensemos un ratico. La capacidad para que sí estén las 1.200 gallinas ponedoras, el avance de las estructuras o donde van a estar los corrales pues, de esos animales. Ven, cosas así que a mí me digan que yo sí leí el proyecto que tengo yo. ¿Cuántos beneficiarios son? 120 familias afrodescendientes. Entonces ya yo puedo incluso hacer beneficiarios. Capacitación a beneficiarios sobre la producción apícola, cantidad de beneficiarios capacitados en avicultura sobre 120, o cantidad de familias capacitadas en avicultura sobre 120 familias. Ya yo tengo ese universo, entonces lo puedo colocar en el denominador. También tengo cuántas gallinas van a ser. Entonces ya yo tengo información del proyecto que me puede servir para construir ciertos indicadores que estén focalizados y no como actividades planeadas, actividades realizadas. Como que ya cabe entonces, como que eso fue todo y no supe que era de gallinas ni que era de 120 familias las beneficiadas. Es de pronto eso lo que he notado en los trabajos que he revisado, pero todavía no he respondido en el foro, que quiero como que sí se note que se leyó un poquito de qué trata el proyecto. ¿Qué otro indicador podríamos hacer con ese proyecto? Las ganancias. Queremos saber en cuánto tiempo recibiremos ganancias de lo invertido. Exacto, también podemos hacer indicadores relacionados con las ganancias, con las utilidades, con los beneficiarios podemos hacer, como dicen, con los ingresos, con las gallinas, qué tan la mortalidad, digamos, por decirlo de alguna manera, de esas gallinas. Entonces, miren, hay varios indicadores que podríamos construir, que están focalizados, la cantidad también de huevos producidos por esas gallinas semanalmente. Miren, yo aquí incluso coloqué algunos, esperen, les comparto, para que nos sirvieran como de ejemplo de que sí es posible focalizarnos un poquito a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, producción mensual de huevos, como es seguridad alimentaria, incrementar la cantidad de huevos producidos mensualmente. Entonces, una fórmula, total de huevos producidos dividido en la cantidad de días del mes. Que sean más de 30.000 huevos por mes, por decir algo, porque yo puedo establecer algunos supuestos para la meta. Refleja el cumplimiento de la capacidad productiva proyectada. Total de huevos producidos dividido en 30 días. Entonces yo puedo saber cuántos huevos hay por día o cuántos huevos es por mes, dependiendo del denominador que yo haga. Optimizar la eficiencia del uso del alimento. Por ejemplo, kilogramos de alimento consumido sobre kilogramos de huevos producidos. Ahí yo puedo ver el alimento por
el kilogramo de huevo. Reducir la mortalidad de las gallinas, porque se pueden morir gallinas muertas sobre el total de gallinas. Las familias que fueron capacitadas o la satisfacción de esas familias en ese proyecto. Cantidad de familias capacitadas o satisfechas sobre el total de familias, que sea mayor o igual al 90%. Yo sé que no podemos hacerlo así con todos los indicadores. Hay unos que sí son muy estándares y ya los tenemos que dejar así y aplican también al proyecto, obviamente. Pero entonces, que cuando uno lea los indicadores, pues no sean todos tan planos, sino que se sienta que sí efectivamente hemos leído y nos hemos interiorizado un poquito de lo que trata. Esa sería, ¿sí es claro esa parte? ¿O tienen alguna duda? Oh, muy clara, profe, muy clara esa explicación. Bien, profe. Listo, listo. Guillermo, Vladimir, Jason, Andrés. Voy a mirar acá un momentico lo del software. Bien, para despejar esa duda. Profe, consulta con el software. La idea es que los 15 KPIs que haga los pasemos al software para que eso nos haga un dashboard y poder jugar con eso, ¿cierto? Exacto, sí. No, la idea es la siguiente. Esperen, les repaso un poquito. Esperen un momentico. Esperen ahora acá el software y... El software tiene restricciones en la cantidad de indicadores, les dije la vez pasada, no pueden hacer solo 4 cuadros de mando integral y 36 indicadores. Entonces, si de casualidad uno se pone a ensayar y acaba esa opción, le toca entrar con otro correo. Que uno a veces se pone a crear y ensayar, entonces termina con las opciones que tenga. Bueno, aquí entré ya porque ya tengo la clave y el usuario. Entonces, ustedes se registran y entran. Ustedes le pueden decir crear nuevo proyecto o mirar algunos de las plantillas que hay. Lo ideal es decir crear nuevo proyecto. Y entonces él le arroja a ustedes un cuadro de mando integral. Él deja unos indicadores por defecto cuando uno le dice, pero uno puede crearlos. Miren, está la perspectiva finanzas, la del cliente, la de los procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento. El trabajo de ustedes es construir 5 indicadores en cada perspectiva. Por ejemplo, en finanzas, yo quiero agregar, entonces le agrego un objetivo. Entonces, la idea es, esperen, les muestro ¿cómo es? La webconferencia de la... Ustedes hacen primero los 15 indicadores que respondan a tiempo, costo y alcance. Listo, no hay problema. Pero después tienen que construir un cuadro de mando integral del mismo proyecto si quieren. Son 2 puntos aparte diferentes. Una es los 15 indicadores claves, tiempo, costo y alcance. Eso es un punto. Y el otro punto es construir el cuadro de mando integral, que es algo así. Perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de procesos internos, de la innovación y del aprendizaje. Esas 2 cosas ustedes las hacen en Excel o en donde están trabajando. Entonces ustedes hacen su cuadro de mando integral y primero hacen los 15 indicadores que responden a tiempo, costo y alcance, como acabamos de ver, que fue lo del CIPAS. Y es lo que han ido avanzando. Luego hacen otro cuadro, que es el cuadro de mando integral, que tiene 4 perspectivas: financiera, cliente, procesos internos, de la innovación y el aprendizaje. ¿Qué pasa? Pues que algunos indicadores de los que yo hice de la triple restricción me pueden estar sirviendo para estas perspectivas, pero no todos.
Si hay uno que yo hice de costos, pues me puede servir para la perspectiva financiera, lo ajusto al nuevo modelo, por decirlo de alguna manera. Y así con todos los demás. Si yo digo en la perspectiva financiera que quiero optimizar los costos del proyecto, pues yo puedo construir un indicador que diga costo facturado en la construcción de vivienda sobre costo presupuestado. Digamos que ese proyecto es de vivienda. Entonces eso es lo que yo voy a ir acá en finanzas. En finanzas me voy con el objetivo de optimizar los costos del proyecto. Entonces acá en finanzas este nuevo elemento le coloco optimizar los costos del proyecto. Listo. Para Miren, ese cuadro de mando, estamos hablando de que son 20 indicadores, 20 KPIs, 5 por sí. cada uno, financiero. Ajá. 5 por cada uno, exacto. Entonces, miren, ya puse en finanzas optimizar los costos del proyecto y me ubico acá donde dice optimizar y le digo agregar y ahí sí coloco el indicador que ya yo tengo en el cuadro porque ya ustedes lo hicieron. Costo facturado, porcentaje del costo facturado. Porcentaje del costo facturado. Y acá yo digo, ¿de qué tipo es este indicador? Es un indicador de porcentaje. Datos es que me dice, por ejemplo, el objetivo es de optimizar los costos del proyecto, vamos a suponer, hasta el 80%. La referencia es de dónde yo parto. Digamos, estoy partiendo del 60%. Y el valor es cómo está realmente el proyecto en este momento, digamos, va en el 70. Ahí yo le doy esos valores y el software automáticamente va estandarizando todo eso. Porque si me meta es el 80 y yo voy en el 70, no voy en el 70%, porque yo partí fue de un 60%, pero eso es ya interno del proyecto que no es mi tarea. Miren el mapa. Miren, el mapa ya está aquí, optimizar los costos del proyecto. Se pasan de KPI aquí arriba donde dice mapa. Este es el mapa que yo quiero que tenga esos indicadores. Ya tenemos el de finanzas que dice costo facturado y unos supuestos. Eso que le dije, el 70, 30, esos son unos supuestos. Ya el del servicio al cliente están acá que les había explicado. Listo. Si yo quiero hacer en optimizar los costos otro indicador, miro porque ya yo lo tengo del mismo objetivo, tengo dos indicadores, que el otro es presupuesto dedicado a innovar. Entonces me voy acá, en este nuevo elemento es porcentaje, digamos, porcentaje del presupuesto dedicado a innovar. He configurado mi, ya. Porcentaje del presupuesto para innovación. Entonces acá también digo, es también un indicador de porcentaje. Datos, pues supongo yo, el objetivo es que yo me gaste un 30% para innovar. La referencia es que voy, acá él me arroja que en este mes, le digo que sí, yo voy en el 20%. La referencia es que parto del 20% y en este momento voy en el 25%. Entonces ahí yo establecí ese supuesto, acá me muestra el desempeño, la vista, es que gráficos, si es tacómetro, la forma de los gráficos, se ve acá, vean, gráficos. Me va mostrando los indicadores. Pero lo que yo les pido es este mapa. Miren, ya en el mapa, optimizar los costos del proyecto, ya están los dos indicadores. Aquí cuando le digo declaración de la misión, ustedes colocan proyecto de vivienda. Listo, le dan OK. Sí, listo. Entonces, miren, acá ustedes ya tienen el cuadro de mando, entonces recortar la imagen y pegarla en el trabajo. Pero ustedes ya en el trabajo tienen su cuadro de mando integral. Mírenlo acá. Y complementan haciéndolo acá. Luego se van a la parte de KPIs, digamos, de
Procesos comerciales internos, agregan el objetivo de procesos comerciales internos, que es identificar fallas. Entonces hacemos identificar fallas. Identificar fallas, por decirlo de alguna manera. Mírenlo, ya lo coloco ahí. Y si dentro de esto hacemos un indicador que se llame cantidad de fallas, no va a ser de porcentaje, este va a ser el de número. Entonces hacemos ese indicador y aquí le ponemos los datos. También, él parametriza todo eso. Miren, nos vamos al mapa. Miren que ya lo coloco acá. Identificar fallas. Entonces ya copiamos la imagen y la pegamos en el trabajo. Eso es, y eso es lo que yo les explico en la web conferencia. Acá pues se los dije más rápido, pero en la web se los detallo un poquito más. ¿Sí ya les quedó más claro, Guillermo? Sí, profe, muchas gracias. Ah, otra cosita acá que se me olvidó. El software hace muchas cosas, Guillermo, tiene muchas funciones, pero lo que les estoy diciendo acá es lo que nosotros vamos a hacer. Tiene muchas funciones establecidas. Yo les explico en la web conferencia un poco más. Si tengo que borrar, acá le digo aquí con la X eliminar. Entonces uno elimina. Si yo tengo que cantidad de fallas eliminar, entonces mire, la voy a eliminar. Profe, ya no está presentando la pantalla. Ay, qué pena. Este pedacito. Por ejemplo, si yo quiero borrar este objetivo, identificar fallas, se van aquí a la X, vean. Si yo quiero, por ejemplo, acá en finanzas, borrar este indicador, pues le digo con la X eliminar. Si quiero agregar otro, le digo agregar. Solo que yo tengo un número limitado en la versión gratuita. Entonces, aquí dice gráficos, cómo va presentando, cómo estandariza el software cada una de esas cosas. Ese pedacito que se me había olvidado. Pero eso yo los explico, por eso es que es mejor, Guillermo, no con el video que les di de ejemplo, porque tiene una versión como un poquito más, lo han ido actualizando. Entonces, con el que yo explico es como mejor. ¿Sí es clara ya la información? Sí, profe, sí, sí es claro. Ah, bueno, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o ya damos por terminado el CIPA. Yo de todas maneras en los foros yo les voy contestando cómo van. ¿Podemos trabajarlo en línea o definitivamente ese no? El software deja agregar cierta cantidad de usuarios, pueda que el que lo cree pueda invitar a otros. Tiene una posibilidad. Si no, pueden entre todos reunirse, digamos, y que uno lo abra y el otro comparten un pantallazo de que todos están usándolo para que lo hagan. Sí, por ahí lo de Agregar usuario, miren, enlace de invitación. Pueden probarlo a ver hasta cuántos usuarios permite la versión gratuita. Yo creo que serían como unos 3. Y si no, pues se reúnen así como estamos, uno comparte y vemos que todos estamos trabajando en el software y que lo hace. O yo hago la perspectiva financiera, otra que haga la del cliente y pegan el pantallazo como ustedes quieran. Pero yo lo que necesito al final es el cuadro de mando integral. Perfecto, muchas gracias. Listo, cualquier cosa, pues me van contando. Estamos por finalizada la reunión. Voy a detener la Profe, grabación. sí, me dio una claridad y voy a cacharrarle ahorita más al software y sí, vimos más bien la conferencia anterior, que está más actualizada. Listo, Vladimir. Quedo atento. Voy Gracias, a profe. detener.